Quiero que compartamos un maravilloso tema que el Señor me ha dado en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 17. Y el tema que el Señor me ha dado es el poder de la transformación. El poder de la transformación. Siguiendo nuestra serie, vamos a entender por qué tenemos que ser transformados para tener el lenguaje de Dios, para tener el lenguaje de Cristo, para tener el lenguaje de las buenas nuevas de salvación. Y quiero hablar de un personaje que el Señor tuvo un encuentro con él. Vámonos a la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el maravilloso mensaje de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre celestial, en esta noche queremos que tu presencia edifica. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, esos oídos espirituales de nuestra audiencia, de todos los que nos escuchan, Señor, a través de los canales, de los móviles, de la televisora. Espíritu Santo, gracias te damos. Amén. Bueno, quiero presentarle primeramente el tema: el poder que transforma. Vamos a nombrarlo el poder del mensaje que transforma. Poderoso, maravillosa palabra que quizás muchas veces las hemos leído, muchas veces hemos compartido este tema del nuevo nacimiento, y esto ha sido una polémica a nivel mundial. Hay muchas personas que no entienden sobre este tema del nuevo nacimiento. Hay muchas personas que no entienden este término. Hay muchos que se enriedan en lo que es la confesión de Jesucristo y en lo que es el nuevo nacimiento. Muchos tienen una telaraña allí en su vida y por esa causa carecen de una identidad como hijos de Dios. Carecen de una laguna espiritual donde muchas veces dudan. Mi esposa y yo tenemos un término como pastores de darle un diagnóstico a los bebés espirituales, a los nuevos convertidos, de darle la palabra y le hacemos este diagnóstico. Le preguntamos: si tú partirías hoy, ¿a dónde crees tú que sería tu destino? Y muchos se rascan la cabeza: no sé, no están seguros de que alguien pagó el precio por ello, de que en su vida mora la presencia y la vida de Dios en su corazón.
Y en esta noche quiero hablar de 4 puntos poderosos que Jesús compartió sencillamente, porque para Jesucristo esto era sencillo, pero para Nicodemo esto estaba encubierto. Número 1, le habló en Juan capítulo 3, versículo 3, debes nacer de nuevo. Le habló del nuevo nacimiento. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. En el versículo le dijo, en el segundo término le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 14 viene y le dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. Le habló de la cruz, le habló de la revelación de la cruz. Porque en esta noche yo quiero desarrollar ese tema de que entendamos como hijos de Dios de que tenemos que tener la revelación de la cruz para que se produzca en nuestro corazón un genuino arrepentimiento y la genuina vida de Dios morando en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen? Y el cuarto paso, le reveló a Nicodemo esa maravillosa palabra, porque recuerden que Nicodemo era uno de aquellos ancianos que pertenecía por la línea de los fariseos, de la secta de los fariseos, al Sanedrín. Él era uno de los 70 ancianos y Jesús le habló, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Le reveló el amor del Padre, que eso para Nicodemo estaba encubierto. Porque en esta noche lo primero que quiero explicar en cuanto al nuevo nacimiento es que desde la caída del hombre de Adán hasta la llegada de Jesucristo a la tierra, había una muerte espiritual aún sobre el cuerpo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Había una muerte espiritual. No se había producido en ninguno de ellos el verdadero nuevo nacimiento, porque la vida de Dios no había descendido del cielo, no había morado en la tierra, no había descendido sobre la persona que se llama Jesucristo. Amén. Cuando se abren los cielos, sabemos que Jesucristo es Dios, pero vino la persona del Espíritu Santo y se produjo algo sobrenatural. Juan el Bautista ve los cielos abiertos, y una vez que Juan el Bautista ve los cielos abiertos, ahí viene una transformación, donde viene la voz de Dios a la tierra, donde se rompe un silencio, donde se rompe ese paradigma, donde se rompe esa enemistad que había. Nicodemo estaba cegado por un logo, él estaba vacío por una escritura, él estaba vacío viviendo como quien dice de método en método. Por eso que había una religión llamada los saduceos. Los saduceos era una secta también religiosa que se conformaba solamente con leer el Pentateuco, los 5 libros. Ellos leían los 5 libros de Moisés y de ahí no lo sacaba nadie. Por eso es que Pablo le refuta en el libro de los Hechos y le habla de la resurrección de los muertos, y empieza una pugna delante de un rey y tienen que suspender una audiencia donde iban a enjuiciar a Pablo. Pablo fue estratégico. Pablo usó la palabra para libertad espiritual y para libertad corporal. Ahora, ¿qué hacen los fariseos? Los fariseos seguían a los profetas. Los fariseos estaban más cerca de la salvación, estaban más cerca de recibir esa impartición divina de Jesucristo. Por eso es que número 1, para tener la experiencia del nuevo nacimiento, es tener un corazón humilde. Es que usted reconozca el manto del hombre de Dios. Es que usted reconozca el manto del profeta. Es que usted reconozca el manto de la persona que Dios ya le ha dado una investidura. Porque muchas veces, como creyentes, aún como pastores, tenemos esa rivalidad o tenemos esa falta de madurez de carácter, de no reconocer el manto de otro hombre. Por eso es que usted ve la iglesia de Jesucristo en este tiempo está dividida, como estuvieron divididos los fariseos, los saduceos. Ellos estaban divididos. ¿Por qué? Porque en ellos cada uno manejaba un término, cada uno de ellos manejaba una enseñanza, cada uno de ellos manejaba una idea y nadie lo sacaba de esa idea. Pero cuando viene Cristo a la tierra y tiene el encuentro con este fariseo,
dice que Él vino de noche. Pero me llama mucho la atención que indagando la Escritura, Jesucristo no le habla en el manuscrito original, indagando, estudiando, no le habla a Nicodemo como persona, le habla como ustedes. En el término original le dice, ustedes tienen que nacer de nuevo. ¿Sabe por qué le dice ustedes? Porque Nicodemo no se estaba representando a sí mismo. Nicodemo se paró delante de Cristo representando un Sanedrín de 70 ancianos que legislaban las leyes de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento. Y él estaba parado para ver lo que Jesús decía. Pero esta laguna empezó en este hombre llamado Nicodemo. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 6 de Juan, Jesucristo hace algo sobrenatural. Jesucristo deja una señal. Y esta señal movió a este hombre. Cuando Jesucristo entra en el templo a dar el mensaje, la palabra, la enseñanza, Jesucristo tuvo un encuentro con una palabra que tenía que hacerse vida en ese momento. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Cuánto lo consume? El celo de la morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo consume de que el Espíritu Santo no te esté dando una revelación, no te esté dando una palabra de vida, no tenga una experiencia sobrenatural en tu vida, donde Él te hable, donde Él te marque, donde Él te haga sentir, no solamente por sentimiento, sino por morada, de que verdaderamente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, redimida, llevada a la cruz y resucitada en la muerte de Cristo, bautizada en la muerte de Cristo. Alabado sea la gloria de Dios. Maravilloso. Jesús le habla a Nicodemo, pero Nicodemo le dice, nadie puede hacer estas señales. Y no le dice maestro, le dice rabí. Sabemos que has venido de Dios. Pero Cipriano y Reina de Valera dijeron, ellos añadieron una añadidura allí, el pastor Alexander, como maestro. No, sabemos que has venido de Dios. Reconoció el manto. Dígale que está a tu lado, reconoce el manto. Reconoce el manto de que has venido de Dios. Número uno, humildad, humillación, reconocer, porque los otros fariseos no reconocían. Nicodemo fue atrevido, fue avispado. Y Jesús luego le dice, allá me reconociste, te tengo otra. Tienes que nacer del agua para que venga el nacimiento del Espíritu. Así dice el original. Maravilloso. Tienes que nacer del agua para que nazca del Espíritu. ¿Cómo es esto? Porque si Jesús en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 14 fue a las aguas y Juan se le oponía y le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Quién era Nicodemo para no bautizarse? ¿Quién era el Sanedrín para no bautizarse? Para no entrar bajo la nueva nube espiritual que estaba posando en aquella tierra mientras Cristo anunciaba el Evangelio. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, pero tienes que bajar a las aguas. Lo mandó a bautizarse. Ahí no le está hablando del rito, porque el rito que ellos hacían el rito de la purificación que tenía que ver con agua. Pero mientras ellos hacían el rito de la purificación, esto lo hacían los sacerdotes y parte de los ancianos. Ellos, mientras hacían el rito, ellos le estaban pidiendo perdón a Dios. Le estaban pidiendo perdón a la persona de Dios. Pero en sí, ellos quedaban con un vacío, porque el Espíritu Santo no moraba en sus corazones. Ellos lo hacían como un requisito para cumplir con el rito. Gracias al Señor que nosotros no vivimos de rito. Vivimos de vida eterna. Vivimos de vida devocional. Vivimos de entrega. Vivimos de pasión, de compasión. Vivimos de revelación. Vivimos de iluminación del Espíritu. Vivimos de impartición del Espíritu Santo. Y viene Jesús, le da este paso. Y todavía el hombre empieza a refutar. Empieza a buscar otra excusa para sacarle a Jesús
la palabra, porque Nicodemo no era que tenía un espíritu de rebeldía. Nicodemo lo que tenía una incomprensión de la palabra, porque la palabra había sido inspirada, la palabra había sido revelada, según el libro de Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que vivamos en ella y cumplamos la palabra de Jehová el Eterno. Ahora, ¿qué sucede? Viene este hombre preguntando cómo puede un hombre volver allí al vientre de su madre. Te hace falta otro ingrediente, te hace falta otro requisito, te hace falta un rema, te hace falta una iluminación, te la voy a dar. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Sabe dónde ponían la serpiente? Los que estudian el Antiguo Testamento, los que siguen el Antiguo Testamento, ¿sabe dónde ponían la serpiente? La serpiente la ponían sobre un madero. Y cuando los hijos de Israel, por el pecado de murmuración, por el pecado del chisme, por el pecado de idolatría, cuando ellos eran mordidos por la serpiente, dice que Dios le dijo a Moisés, porque había una mortandad como hoy en día, que hay gente llena de envidia, llena de maldad, de rebelión, de enemistades, que han sido mordidos por esa serpiente. Están causando división, están causando pleito, contienda, están causando daño al cuerpo de Cristo. Así en este tiempo Jesús le dijo a Nicodemo, en aquel tiempo le dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser puesto sobre el madero. Le habló de la crucifixión, le habló sobre la revelación de la cruz. Una vez que le habla de la revelación de la cruz, Jesús se va a la vida espiritual, se va al propósito y le dice: ¿sabes qué? Yo tengo una visión, tengo una misión y tengo una meta. Le habló de la visión, le habló de la misión, pero también le habló de la meta. ¿Cuál es tu meta? Tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Cuál es tu meta? Tomar la cruz. Este es el mensaje de Pablo. Este es el mensaje que predicaba Pablo. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Este era el mensaje tan poderoso que predicaba Pablo. Y cuando Jesús le habla de la meta, Nicodemo se queda en silencio. Ahí hubo un silencio de Nicodemo, porque todo el que va a la cruz, que tiene la revelación del sacrificio de cruz, de la cruz de Cristo, del sacrificio de Jesús en la cruz, guarda silencio. Porque nadie pagó un precio por ti, un precio de sangre. Quizás tu madre se sacrificó los 9 meses, se sacrificó hasta los 10 años, lidiándote, formándote, llevándote al colegio, a la universidad. Pero Cristo se sacrificó derramando la sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, por la humanidad. Luego Cristo viene y se basea en Nicodemo con un cuarto punto y le habla del amor de Dios, del amor del Padre Celestial. Le habla de algo que para él estaba oculto, porque ellos no entendían ese vocabulario de padre. Su padre, su papá, su representante en la tierra lo llamaban Abraham. A Moisés solamente lo vieron como un profeta. No se ha oído que lo hayan llamado padre. A Moisés no lo llamaron padre. A Abraham sí lo llamaron padre de multitudes, porque ese manto vino de lo alto. Ese manto reposó sobre él por el silencio que tenía Dios con la tierra. Porque Dios tenía que tener una excusa para que el ser humano entrara en el reposo, aunque sea por una promesa. Porque por un cumplimiento no había acceso a tal privilegio, no había acceso a tan gran y maravillosa esperanza de salvación para la vida eterna. Por eso es que Abraham, él estuvo representando aquella nación de Israel por mucho tiempo.
Usted ve a Nicodemo, ve los frutos de Nicodemo. Váyase en el libro de Juan capítulo 7, versículo 50. Me llama mucho la atención, porque cuando una persona nace de nuevo, tiene que dejar evidencia donde pasa. Cuando nacemos de nuevo, es evidente tus obras, es evidente tu caminar, es evidente tu andar, es evidente tu manera de dirigirte. Y váyase al libro de Juan capítulo 19, versículo 39, donde dice que Nicodemo llegó a la cruz que Cristo le reveló. Wow, me estoy adelantando ya. Vámonos primero a Juan 7:50. Juan 7:50 dice así: gloria a Dios. Le dijo Nicodemo, porque a Jesús en este texto le habían enviado los alguaciles para que lo merodearan, le hicieran trampa y se lo llevaran detenido. Y Nicodemo le dio una indignación de tal persecución, porque Nicodemo no se desligó del Sanedrín, él se desligó fuera de la religión. Él no se desligó de la secta de los fariseos. Él fue libre en su corazón. Cuando tú has nacido de nuevo, tú tienes libertad espiritual, porque al que el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente será libre por la palabra. Gloria a Dios. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Estamos hablando del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mire cómo veían a Jesús, como un simple profeta. Que los profetas no son de simple, no tienen nada. Los profetas tienen revelación, tienen palabra, tienen responsabilidad de darle visión al pueblo, de darle visión al ministerio, de darle visión a la sociedad, al país. Porque los profetas tienen esa responsabilidad. Los profetas se levantan y le dan una palabra a un presidente, si Dios lo mueve así, a un gobernante, y lo pueden perseguir, lo pueden echar de una nación y lo pueden meter preso. Y Nicodemo empieza a defender a Jesús, porque ellos tenían que dejarse llevar por un juicio. Ellos tenían que dejarse llevar según sus leyes, sus ritos, sus tradiciones, por testigos para enjuiciar a alguien. Necesitaban 2 testigos, necesitaban una causa, no tenían de qué agarrarse. Y Nicodemo aquí da evidencia de que verdaderamente él cambió su conducta, porque la palabra transformación viene del griego koiné metanoia, que significa cambio de pensamiento, cambio de conducta, cambio de andar. Nadie que haya tenido una metanoia con el Señor va a seguir caminando igual. Yo lo digo por mi testimonio. Yo busqué, cuando recibí a Cristo en mi corazón, busqué las cosas que yo practicaba, y nada de eso tenía la libertad de hacerlo, porque había una barrera que no me dejaba, y era el amor de Dios. Había una barrera que no me dejaba, y era el Espíritu Santo. Y si yo decaía, lo hacía mal, porque el problema es que cuando tú has nacido de nuevo, aunque tú quieras hacer lo malo, lo vas a hacer mal, porque no lo sabes hacer. Ya perdiste la brújula de ese camino. Ya tú estás en el camino de la salvación y de la vida eterna, del nuevo nacimiento, de la impartición del Espíritu, del don, del domata, del llamado, de lo espiritual, de lo sobrenatural. Nada ni nadie te podrá apartar del amor de Jesucristo. Ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades. Estás marcado para marcar a otro. Naciste de nuevo para que otro sea engendrado por ti, porque en ti hay una genética donde tienes que dejar hijos espirituales, tienes que dejar legado, tienes que dejar alguien que diga: yo también quiero seguir a ese Cristo, yo también quiero servir a ese Cristo. Alabada sea la gloria de Dios.
Gloria a Dios. A veces se me sale lo evangelista, pastora. Se me chispotea lo evangelista, pastor. La gloria sea de Dios. Es algo que no sé, trato de controlarlo, pero no me deja. Yo le digo a mi esposa, mi llamado, me siento como un pastor evangelista. No me veo en cuatro paredes, tampoco descuidando la obra, pero sí cumpliendo un don que arde también en mí. Hay un don que arde. Hay un don que me llama a las cárceles, a los hospitales, a las calles. Estoy en un sitio remodelando una vivienda por allá y agarré a la señora y empecé a predicarle. Y la señora me dio atea y me decía, no, a mí no me predique, pero porque yo estoy muy bien. No, usted no está bien con nada, le dije. Y por un momento me quedé quieto porque me podía correr el trabajo. Pero sucede. Esa gente refinada, que Dios los bendiga, amén, también son de Dios, porque ahí está el mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estaba con esa señora refinada y me dijo este fin de semana, porque Dios honra, me puso un almuerzo y me dio una palabra, ni la recuerdo, de una nación donde hay una sal que es negra, pastor. Me dijo, venga para que coma sal. Yo le mandé el video a mi esposa. Y tenía un aparato eléctrico y la broma escupía la sal así sobre la comida. Y yo dije, wow, bueno, eso lo traje de Italia, me dijo. Entonces son cosas que la gente está encerrada en su mundo, así como Nicodemo estuvo encerrado en su mundo. Hay gente que está encerrada en la religión y no pueden nacer de nuevo, no pueden acercarse a Dios porque ese es su Dios, ese es su Señor. Eso no lo deja ver una revelación, no lo deja ver la claridad de lo que Cristo quiere para su vida. Hay otros que están encerrados en la tecnología, hay otros que están encerrados en la fama, hay otros que están encerrados en lo que es la juventud, de disfrutarla, pero no entendiendo que en Cristo también disfrutamos. Le doy la gloria a Dios. Por aquí en casa hay bastantes jóvenes, se han multiplicado. En nuestra iglesia allá en Píritu teníamos un solo joven llamado Luis Miguel, y sobre mi esposa y en mí empezó una carga sobre los jóvenes, una pasión, un deseo de que llegaran jóvenes con el nuevo nacimiento, revestido de Dios, que lo alcanzáramos. Y ahora tenemos jóvenes, tenemos niños. Empezamos con uno solo, Miguel Josué, nunca se me olvidará su nombre. Y empezamos a clamar por los niños. Ahora también tenemos niños. Ayer le decía a mi esposa, las sillas están llenas, gloria a Dios. Es que tenemos 20 sillas. Y tenemos 15 parados porque no había más sillas. 20 sentados y 15 parados. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo creo que la gloria es de Dios, amén. Porque Jesús nació en un garaje, pero está a la diestra del Padre. Esto representa que no importa tu nacimiento, lo que importa es la meta donde tú vas. Donde tú vas es más poderoso. Donde tú empezaste sin conocimiento, empezaste sin saber nada, pero vas a crecer en un ministerio, en un conocimiento, en un llamado. Sobre ti hay un domata, hay una palabra que te marcó en este lugar. ¿Cuántos creen en esa palabra? Juan 19:39, poderoso, aquel cuerpo marcado, moreteado, lleno de tantas heridas. Y dice que este hombre se acercó. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otra vez se habla la historia, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, 34 kilos, casi un saco de cemento cargaba Nicodemo encima, 34 kilos, porque lo investigué. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Maravilloso.
Nicodemo, pastor, se lanzó un viaje al Gólgota, cerca del Gólgota, donde estaba el huerto, y se fue con 34 kilos de esta preparación. Pero cuando él se va, lo primero que se encuentra Nicodemo es la cruz. Porque él se consigue con un discípulo que no era del círculo íntimo, que no tenía conexión en cuanto a círculo íntimo con Jesús, llamado José de Arimatea. Yo diría que si nosotros los pastores algún día llegáramos a partir, los primeros que tenían que estar ahí es el círculo íntimo con la familia, ¿verdad? Pero aquí no estaban los 12, no tenían el privilegio, no había sido preparado para ello. José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato y Nicodemo le dice: ¿ya lo pediste? Sí. Bueno, aquí tengo 34 kilos de especias para que preparemos el cuerpo. Vamos a hacer el rito. Ya lo bajamos. Y empieza a ver a Nicodemo, el hombre que fue cubierto con aquellas especias, aquellas esencias, aquellos perfumes aromáticos. Estaba golpeado, su piel estaba destruida, su rostro desfigurado, pero no tenía huesos partidos. Y Nicodemo lo envuelven en un lienzo con cuidadito. Yo me imagino que Nicodemo se recordó el nuevo nacimiento. Nicodemo recordó todas estas cosas, pero ese cuerpo, así como fue a ese huerto, a esa tumba, no salió de ese lugar igual. Solamente las marcas que vamos a ver nosotros cuando resucitemos con Él, o cuando seamos levantados con Él. Dice que están en las huellas de los clavos en sus manos. Maravilloso. Nicodemo se encuentra con aquel escenario, y yo me imagino que Nicodemo se quebrantó, métase en la historia, mientras envolvía a Jesús, y se dio cuenta el valor de lo que es llevar el mensaje de la cruz, el mensaje de las buenas nuevas de Pablo. Donde Pablo se centró fue el mensaje de la cruz, y el mensaje que Jesús nos mandó a llevar fue el mensaje de la cruz. Ninguno que quiera seguir en pos de mí, si no toma la cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que tú exaltas como iglesia, como hijo de Dios? ¿Hay vergüenza para decir delante de personas, de multitudes: soy cristiano, me debo a Dios, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios? Ese es el mensaje de la cruz, donde no hay vergüenza, no hay pena, no hay temores. Nada te podrá quitar tan gran recompensa que viene a tu vida. Nada se podrá igualar con maravilloso amor de Dios, con maravillosa revelación de la cruz, con maravillosa impartición de tener hoy en día el acceso a la vida eterna, el acceso de que todos hemos nacido bajo la nueva nube que se llama Jesucristo, donde todos somos bautizados con el nuevo nacimiento, la vida eterna. Por eso que hoy en día hay un requisito a tu vida, iglesia, amigo que estás aquí, que si confesares, Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos quieren recibir la salvación? ¿Cuántos quieren recibir el acceso a la vida eterna? ¿Cuántos quieren el nuevo nacimiento? ¿Cuántos quieren morir para Cristo? ¿Cuántos están dispuestos de ir mañana a ese encuentro, ir a las aguas del bautismo? Porque no hay vergüenza. Es necesario de que el día de mañana y todos los meses y todo el año llevemos a los amigos, a los nuevos convertidos, a aquellas personas que se sienten identificadas con el reino del cielo, a las aguas, para que tengan una nueva vida en Cristo Jesús. Mañana celebraremos victoria, porque estamos en victoria, pero victoria sobre victoria. Ayer le decía a mi esposa, una oposición
en las finanzas. Wow. Eso me costó para que alguien se pusiera al día. Eso era mensaje. Hasta que me dio 20, chicos, aquí te tengo la plata. Y me fui con mi hijo. Luego que salimos, porque gran presión, gran bendición, gran oposición, gran tierra prometida, grande cruz, grande esclavo, poderosa resurrección.